la compensación que no solamente es dineraria, sino que también es un poco, pues, pasar un poco a la inmortalidad. En nuestra época es la época también de la reproducción técnica, que aunque nosotros creamos que ha empezado ahora con la digitalización, en realidad es un tema que ha empezado con la revolución industrial, y entonces quiero decir que constantemente empieza a haber una maquinación en la autoría en la cual es muy difícil deslindar quién es el autor. La maquinación, o sea, la utilización de máquinas para producir arte, incluso arte que luego se resuelve de manera manual, es algo que empieza con el 19, y entonces de repente, claro, todos los pintores utilizan fotografías. Utilizan fotografías por razones obvias, porque evidentemente la fotografía te ahorra un modelo, te permite ir a parajes que tú nunca has podido ir físicamente o no puedes ir. Te permite toda una serie de facilidades técnicas que hace de repente que haya una filiación desde comienzos del 19, desde la invención de la fotografía, en la cual el autor, pintor, está subrogado a una imagen creada por un fotógrafo. Y a su vez el fotógrafo, que lógicamente, como toda persona que está en relación con un aparato, pues piensa que tiene que acreditarse su valor artístico, y entonces imita a los pintores y quiere hacer una fotografía pictorialista, es decir, quiere hacer una fotografía en la cual aparezca que realmente sea pintura. Entonces, ya toda esa extraña simbiosis empieza a complicar nuestro panorama. ¿Qué va a pasar y qué está pasando en este momento en el cual cualquier obra de arte cinematográfica, cuando acabamos y estamos absolutamente entusiasmados por lo que hemos visto, las pocas veces que eso ocurre, hay que decirlo, por la industria cinematográfica, que suele ser bastante banal, pero cuando realmente hay una obra maestra en el cine y entonces nos quedamos en la butaca y empiezan los títulos de crédito y se pasan 10 minutos y hay 1.200 personas detrás de esa película, no el director ni los actores, sino que están también hasta los del catering. Dicen catering, y uno ve de repente a 120. Bueno, pues si ha habido catering en Italia, catering en, no sé, Nueva Zelanda, catering en Wisconsin, no sé qué. Entonces, claro, de repente hay 1.200 personas. Es decir, eso es un ejemplo también como esa idea de la contribución colectiva a lo arte nos lleva casi a la Edad Media, ¿no? En el sentido de que, claro, ¿quiénes son los autores de una catedral? Por supuesto, la mayoría son anónimos, porque la catedral no es una obra de arte, sino un monumento de fe colectivo. Y entonces intervienen no solamente maestros canteros, sino que interviene toda una población entera, de una forma directa o indirecta, que hacen posible que esa catedral exista. Pues en el cine es un ejemplo, como muchas cosas que vamos a ver en el futuro, en el cual la gestión de la creación de una obra es colectiva. Todo esto, por eso decía al principio y acabo, que en cierta manera les admiro y les compadezco a la vez, porque la traducción de todo ese engendro comercial, ¿no?, en el cual interviene ya no solamente una individualidad que a lo mejor se irroga el derecho o eventualmente se lo damos de ser, por ejemplo, el director, que a lo mejor, lógicamente, sin embargo, cobra muchísimo menos que los actores o las actrices, porque lógicamente su imagen vale más que su capacidad de autor de haber inventado la historia, el guionista, el adaptador, etcétera, ¿no? Toda esa especie de población que interviene en la obra de arte, bueno, pues cómo se puede realmente retribuir, cómo se puede reconocer y retribuir de la forma, además, que lo hace el derecho, porque claro, en realidad, para mí eso es muy sencillo. Es decir, que realmente de repente una cosa que me gusta, digo, fantástico.
pero claro, yo no tengo que responder comercialmente de nada, ¿no? Sin embargo, después ahí hay un problema que es cómo retribuir coactivamente, que es lo que es en la esfera del derecho, aquellas cosas que hacen posible a ese producto en el cual intervienen tanta gente, cómo hacerlo de forma que sea, si no digamos a la satisfacción de todos, a la satisfacción de la mayoría. Todo eso realmente es un problema apasionante que yo creo que cada vez se va a complicar más en la medida en la cual la autoría se va a hacer más difusa, es más difusa. Hasta qué punto hoy, por ejemplo, en la medida en la cual la maquinación, es decir, el carácter cibernético de cualquier producto artístico le corresponde más a la compañía que ha facilitado el aparato o al personaje que lo ha usado. Todos esos son temas apasionantes que se van a multiplicar, ¿no? En cualquier caso, y ya termino, la autoridad del arte. ¿Por qué he hablado de la autoridad del arte? Bueno, en parte porque, en cierta manera, haciendo esta especie de vertiginoso repaso, sobrevolando la historia y hablando un poco de la importancia que tiene el arte y qué podemos hacer con él, cómo podemos gestionarlo, ¿no?, en el mundo actual, está una cuestión que sería quizá la más estimulante, y por eso quiero cerrar con ella para ustedes, que en un momento determinado un poeta español, Antonio Machado, con esa soltura que tienen pues los poetas, se largó con una frase que dice: solo el necio confunde valor y precio. Entonces esto tiene una forma estremecedora y muy iluminadora, en el sentido de decir, bueno, realmente en una obra de arte está lo que la obra de arte es y luego lo que vale en el mercado. Y solo el necio pues equivoca el valor del mercado con lo que la obra es. Sin embargo, cuando, por ejemplo, se usa ese término y se habla, por ejemplo, sobre todo en los medios de comunicación de masas, con escándalo, diciendo, bueno, pues ha batido un récord tal obra y vale de repente 1.000 millones de euros o lo que sea, ¿no? Y empiezan a decir, no, pero esto es intolerable, el mercado, las maquinaciones, que como si fuera realmente el mercado fuera una cosa distinta de lo que somos nosotros, es decir, que como si realmente... Entonces yo siempre para no acabar con ese lugar común, como todos los lugares comunes que te dejan exactamente en el punto de partida, esa perplejidad de decir, bueno, pues sí, claro, pues efectivamente una obra de arte pues tiene un precio, pero el precio no significa nada más que el precio. Recuerdo el tema de los seguros de vida. Realmente cuando uno se asegura la vida, no está pensando que su vida vale lo que se asegura, sino simplemente lo que quiere es proteger a una serie de gente que después pues va a quedar desamparada si uno está ausente, y entonces directamente se la asegura en las posibilidades que tiene de su dinero. Entonces eso lo asegura a lo mejor por 1 millón de euros. No quiere decir que él piense que su vida vale 1 millón de euros, sino simplemente que quiere que si en su ausencia pues a sus familiares o sus herederos le den 1 millón de euros. Yo creo que también esto tiene que ver también con el problema del mercado del arte hoy, ¿no? Es decir, el mercado del arte evidentemente no establece la autoridad del arte en el sentido, digamos, trascendental, es decir, en el sentido de que naturalmente el precio lo que está determinando es la aceptación social de un producto, y la aceptación social de un producto es manifiestamente voluble. Entonces, evidentemente no hay que equivocar el valor y el precio, pero tampoco hay que escandalizarse respecto a que cosas que trascienden el precio, valores, lo tengan. Porque en realidad nosotros también, como he dicho en el caso de los seguros de vida, pues también ponemos un precio a la nuestra sin identificarnos con su cantidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Francisco Calvo Serraller por esta
espléndida conferencia y también en el que a ustedes les admira y les comparece por su oficio y futura profesión. Yo también les admiro mucho y le admiro a él también por sus conocimientos en la historia del arte. Entonces, pues Rodrigo, solo nos queda, por tanto, clausurar este acto de inauguración de la 7ª edición del Máster en Propiedad Intelectual de la Universidad Autónoma de Madrid, insistiendo en agradecer a todos ustedes su presencia, a Rodrigo, que nos haya elegido nuevamente, a la Universidad Autónoma por este máster propio de la institución, y de nuevo a nuestro conferenciante Francisco Calvo Sarayer por esta estupenda conferencia. Creo que es una inauguración más que brillante. Así que buenas tardes y se levanta la sesión. Muy bien. Sí, ahora el máster tiene previsto, nos invita a tomar una copa y a que departamos entre todos nosotros un ratito. Sí, muchas gracias. Estaba Javier y estaba